Hay una verdad que la sociedad se esfuerza por ocultar, un secreto brutal que susurra en los momentos de silencio y desesperación. Es la verdad de que la vida, en su esencia más cruda, es sufrimiento. No es una falla, no es una mala racha, es la condición fundamental de la existencia. Nos han vendido la fábula de la felicidad perpetua, la promesa de que el éxito, el amor o la riqueza son el antídoto final contra el dolor. Pero ¿qué ocurre cuando alcanzas la cima y el vacío persiste? ¿Qué pasa cuando el deseo satisfecho es reemplazado por el tedio o peor aún, por un nuevo y más voraz deseo? Hoy vamos a desmantelar esa mentira. Vamos a descender a las profundidades de la filosofía de Arthur Schopenhauer, el pensador que se atrevió a mirar el abismo y a describir lo que vio con una honestidad demoledora. Schopenhauer no es un filósofo para los débiles de corazón. Es el cirujano que opera sin anestesia. Su lección central es esta: el dolor no es un obstáculo a superar, sino la materia prima con la que se forja la verdadera indestructibilidad. La mayoría de las personas viven en una huida constante del dolor. Lo evitan, lo medican, lo disfrazan. Construyen una vida entera sobre la negación de la realidad. Pero al hacerlo, se vuelven frágiles, dependientes de las circunstancias externas, como un castillo de arena a merced de la marea. Schopenhauer nos enseña que solo al comprender la naturaleza ineludible de nuestro sufrimiento, podemos trascenderlo. Solo al aceptar que la vida es un negocio que no cubre los costes, podemos dejar de esperar un dividendo que nunca llegará y empezar a invertir en la única moneda que importa, la comprensión. Este no es un video sobre cómo ser feliz. La felicidad, para Schopenhauer, es un concepto negativo, la mera ausencia de dolor. Es un espejismo. Este es un video sobre cómo ser invulnerable, sobre cómo transformar la agonía de la existencia en una armadura filosófica. Vamos a explorar la voluntad ciega que nos impulsa, el ciclo interminable de deseo y dolor, y los caminos que Schopenhauer nos ofrece para silenciar, aunque sea temporalmente, el motor de nuestro tormento. Analizaremos cómo el dolor, al ser la manifestación más clara de la voluntad, se convierte en la herramienta más poderosa para negarla. Al final, entenderás por qué el dolor es tu mayor maestro y cómo, al abrazar la lección de Schopenhauer, te conviertes en algo que las circunstancias externas ya no pueden quebrar. Prepárate para una inmersión profunda, porque la verdad es dura, pero la libertad que ofrece es absoluta. La promesa de este viaje no es la alegría, sino la paz inquebrantable que solo se encuentra en la resignación lúcida. Para entender la lección de Schopenhauer, debemos primero comprender su concepto central, la voluntad. No se trata de la voluntad individual, esa capacidad consciente de elegir entre café o té. La voluntad de Schopenhauer es una fuerza metafísica, ciega, irracional y universal. Es el Ding an sich de Kant, la esencia oculta detrás de todas las apariencias. Es un impulso cósmico, un querer vivir sin propósito ni fin, que se manifiesta en todo. Desde la fuerza de la gravedad que atrae a los planetas hasta el deseo desesperado de un ser humano por sobrevivir, reproducirse y dominar. Es la energía primordial, el motor incansable del universo. Esta voluntad es la fuente de todo. Es la energía que impulsa la reproducción, la lucha por la supervivencia, la ambición desmedida, la sed de poder. Y debido a su naturaleza ciega e insaciable, es la fuente inagotable de nuestro sufrimiento. La voluntad es un apetito cósmico que nunca puede ser saciado de forma permanente. Cada manifestación de la voluntad, desde la planta que busca la luz hasta el hombre que busca la gloria, es un esfuerzo, una tensión, una carencia. Schopenhauer divide la realidad en dos: el mundo como representación y el mundo como voluntad.
El mundo como representación es el mundo fenoménico, lo que percibimos con nuestros sentidos, el velo de Maya. Es el mundo de los objetos, del espacio, del tiempo y de la causalidad. Es la ilusión que nos hace creer que somos individuos separados y libres. Vivimos en la representación, creyendo que somos individuos libres, pero en el fondo somos marionetas de la voluntad. La voluntad es la realidad nouménica, la fuerza interna que mueve todo, la cosa en sí. La voluntad se manifiesta en nosotros como deseo, y el deseo, por definición, es la conciencia de una carencia, de una falta. Querer algo es sentir que te falta algo. Por lo tanto, todo deseo es dolor. Cuando deseamos un ascenso, sufrimos por la falta de ese ascenso. Cuando deseamos amor, sufrimos por la soledad. La vida humana es, en esencia, una cadena ininterrumpida de deseos, y por lo tanto, una cadena ininterrumpida de dolor. El deseo es una sed que nunca se apaga. Tan pronto como bebemos, la sed regresa, o peor aún, el agua se vuelve amarga. ¿Qué pasa cuando el deseo se satisface? Schopenhauer es brutalmente honesto. La satisfacción es fugaz. Es solo una pausa momentánea en el dolor. Una vez que el deseo se cumple, el objeto deseado pierde su encanto. El vacío se llena, pero solo para ser reemplazado por dos nuevos estados igualmente dolorosos. O un nuevo deseo, más fuerte y urgente, o el tedio, el Langeweile. El tedio es la prueba de que la vida no tiene un valor intrínseco. Es el dolor de la voluntad que, al no tener un objeto externo que perseguir, se vuelve sobre sí misma. La vida humana, según Schopenhauer, oscila como un péndulo entre el dolor, el deseo insatisfecho y el tedio, el deseo satisfecho. No hay un punto medio de felicidad duradera. El hombre que ha conquistado el mundo se aburre, porque la voluntad, al no tener más mundos que conquistar, se devora a sí misma. Nuestro mayor error es creer que nuestro sufrimiento es personal, que es una injusticia dirigida a nosotros. Schopenhauer nos revela que el ego individual es solo una pequeña manifestación de la voluntad universal. El dolor que sientes no es tuyo. Es el dolor del mundo, el dolor de la voluntad que se experimenta a través de miles de millones de seres. Al entender esto, el sufrimiento se despersonaliza. Deja de ser una herida personal y se convierte en una observación metafísica. Esta despersonalización es el primer paso hacia la indestructibilidad. Si el dolor es la naturaleza del universo, y no un ataque personal, la queja se vuelve absurda y la resistencia inútil. El sabio no se pregunta, ¿por qué a mí?, sino, esto es la voluntad en acción. Aquí es donde la lección de Schopenhauer se vuelve práctica y paradójicamente optimista. Si el dolor es inevitable, ¿cómo podemos usarlo a nuestro favor? La respuesta está en la comprensión. El dolor es la única grieta en el velo de la representación que nos permite ver la voluntad en acción. El placer y la felicidad nos adormecen, nos mantienen cómodos en la ilusión de la representación. El dolor, en cambio, nos despierta, nos obliga a cuestionar, a buscar un significado más profundo. Cuando la vida nos golpea, la voluntad se revela como lo que realmente es. Una fuerza ciega y sin sentido. Esta revelación es el conocimiento más valioso que podemos adquirir. El dolor es el martillo que rompe el cristal de la ilusión. La verdadera indestructibilidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de experimentar el dolor sin ser destruido por él. Esto se logra al internalizar que el dolor es un fenómeno universal, no una tragedia personal. Cuando un deseo es frustrado, el individuo indestructible no se lamenta por su mala suerte, sino que observa la voluntad siendo frustrada en sí misma. Esta distancia intelectual es la armadura. El dolor se convierte en una señal, no en una sentencia.
Es la confirmación de que estamos vivos y por lo tanto bajo el yugo de la voluntad, pero también es la llave para liberarnos de ese yugo. Schopenhauer propone 3 caminos para silenciar temporalmente o negar la voluntad, transformando el dolor en conocimiento y paz. Estos caminos son los pilares de la indestructibilidad filosófica. El primer camino es la contemplación estética. El arte es el primer refugio. Cuando contemplamos una obra de arte, ya sea música, pintura o poesía, por un breve momento dejamos de ser sujetos de la voluntad y nos convertimos en sujetos puros de conocimiento. La voluntad se detiene. No deseamos, solo observamos. Este estado es una liberación temporal del dolor. Es la primera forma de usar el dolor, transformarlo en una necesidad de belleza y comprensión desinteresada. La música, en particular, es la manifestación más directa de la voluntad, y por eso es la forma de arte más profunda. Al escucharla, no escuchamos la representación, sino la voluntad misma, pero de una manera que nos calma en lugar de impulsarnos. El arte nos permite ver las ideas platónicas, las formas eternas, liberándonos de la tiranía del tiempo y la causalidad. Es un oasis en el desierto del querer. El segundo camino es la compasión ética. El dolor nos enseña la compasión. Al sufrir, reconocemos que el mismo sufrimiento impulsa a todos los seres. La barrera entre el ego y el otro se disuelve. La compasión, el Mitleid, es el acto de sentir el dolor del otro como propio, lo que paradójicamente disminuye nuestro propio dolor al despersonalizarlo. Es la manifestación ética de la negación de la voluntad. Al actuar con compasión, negamos el egoísmo, la afirmación más fuerte de la voluntad, y encontramos un alivio moral. La compasión es la única base genuina de la moralidad. Es el reconocimiento de que, en esencia, todos somos la misma voluntad sufriendo. Al aliviar el dolor del otro, aliviamos el dolor de la voluntad en su conjunto, y por lo tanto, el nuestro. El tercer camino es el ascetismo y la renuncia. Este es el camino más radical. El asceta niega la voluntad en sí mismo, renunciando a los placeres, a la propiedad y finalmente a la voluntad de vivir. Es la negación total del deseo. Aunque extremo, este camino nos enseña la disciplina y la autonomía. Cada pequeña renuncia, un ayuno, una privación, es un ejercicio de poder sobre la voluntad, una forma de entrenar la mente para no ser esclava de sus impulsos. El ascetismo práctico no es autoflagelación, sino la liberación de la dependencia. Es el camino hacia la verdadera libertad, que no es hacer lo que se quiere, sino no querer nada. La filosofía de Schopenhauer no es solo teoría, es una lente para interpretar la vida diaria. Es una herramienta de diagnóstico para la existencia. Consideremos el ejemplo de la pérdida y el desapego. Cuando perdemos algo, un ser querido, un trabajo, una posesión, el dolor es inmenso. La persona común se aferra a la representación perdida, se lamenta por la injusticia de la causalidad. El discípulo de Schopenhauer ve en esa pérdida la voluntad reafirmando su ley. Todo es transitorio, todo es deseo y frustración. La indestructibilidad se manifiesta en la capacidad de decir, esto es el dolor de la voluntad manifestándose. Lo siento, pero no me define. El desapego no es frialdad, sino la comprensión de que todo lo que la voluntad nos da, lo quita. Es la aceptación de la impermanencia como la única constante. Otro ejemplo es la ambición y el fracaso. La ambición es la voluntad en su forma más pura, el impulso de afirmación del ego. Nos impulsa a buscar el éxito, el reconocimiento. El fracaso es doloroso. Schopenhauer nos enseña que el fracaso es una bendición disfrazada. Es la voluntad siendo frustrada, lo que nos da la oportunidad de ver la futilidad de la persecución.
El indestructible usa el fracaso no como una razón para rendirse, sino como una confirmación de que la verdadera paz no se encuentra en el mundo de la representación, el éxito, sino en la negación de la voluntad que lo impulsa. El fracaso es un maestro que nos susurra: no busques la paz aquí, en el mundo de la lucha. Schopenhauer invierte la moral tradicional. Para él, la moral no se basa en mandamientos divinos o en la razón, como en Kant, sino en la compasión que surge del dolor compartido. La justicia es la negación del egoísmo, no dañar al otro. La bondad es la afirmación de la compasión, ayudar al otro. Ambas son formas de negar la voluntad. El valor de la soledad es otro pilar. Schopenhauer valoraba la soledad como un medio para escapar del sufrimiento social. La sociedad es un campo de batalla de voluntades individuales, donde cada uno busca afirmar su propia voluntad a expensas de los demás. El sabio se retira para cultivar su intelecto, su representación y silenciar la voluntad. La soledad se convierte en un escudo, un laboratorio para la autocomprensión. La muerte es el acto final de la voluntad. Para el individuo es el fin de su manifestación particular. Para el que ha negado la voluntad, la muerte no es un terror, sino la promesa de la liberación total. El dolor de la vida nos prepara para este final, enseñándonos que el apego a la existencia individual es la fuente de todo tormento. La muerte es la gran correctora, la que anula la afirmación más radical de la voluntad de vivir. La lección de Schopenhauer se traduce en una serie de prácticas mentales que forjan la indestructibilidad. Estos no son meros consejos de autoayuda, sino ejercicios de metafísica aplicada. Paso 1. Identifica la voluntad en acción, el diagnóstico. Cada vez que sientas un deseo intenso por comida, por una compra, por la aprobación, detente y nómbralo. Esto es la voluntad manifestándose como deseo de X. No luches contra el deseo, obsérvalo. Cuando el deseo sea frustrado y sientas dolor, obsérvalo como un fenómeno universal. Pregúntate: ¿es este dolor personal o es el dolor de la voluntad que se frustra en mí como se frustra en todos? Esta despersonalización es clave. Es el primer paso para dejar de ser la víctima y convertirte en el observador. Paso 2. Cultiva la distancia estética, el refugio temporal. Dedica tiempo a la contemplación desinteresada del arte, especialmente la música. No la uses como fondo, sino como foco. Busca el estado de sujeto puro de conocimiento, donde el querer se detiene. La música es el lenguaje del corazón, de la voluntad. Al escucharla, te conectas con la esencia del querer sin ser arrastrado por sus manifestaciones individuales. La contemplación de la naturaleza, un paisaje, un árbol, también puede inducir este estado. Es una forma de ver la voluntad en su manifestación más impersonal, más pura. Paso 3. Practica la compasión radical, la conexión ética. Cuando veas el sufrimiento en otro, no lo veas como una tragedia ajena, sino como tu propio dolor manifestándose en otra forma. La compasión es la comprensión metafísica de que tú eres yo. Realiza actos de bondad sin esperar recompensa. Cada acto de compasión es una negación del egoísmo y, por lo tanto, una negación de la voluntad. Paso 4. Abraza el ascetismo práctico, el entrenamiento de la voluntad. No necesitas ir a un monasterio. Practica pequeñas renuncias diarias, un ayuno intermitente, limitar el consumo de redes sociales, abstenerse de un placer trivial. Cada no que le dices a un impulso de la voluntad te da poder sobre ella. Es la autodisciplina como herramienta de liberación. Entrena tu mente para aceptar la transitoriedad de todo. Cuando algo se pierda, repite: esto es la ley de la voluntad. No hay permanencia.
La aceptación de la pérdida es la máxima afirmación de la indestructibilidad. Paso 5. La fortaleza de la soledad, el escudo intelectual. Usa la soledad para fortalecer tu intelecto. La lectura, el estudio, la reflexión. El intelecto es la única herramienta que puede observar y, por lo tanto, dominar a la voluntad. La soledad te protege del contagio de la voluntad ajena. Reduce tus necesidades al mínimo esencial. Cuanto menos necesites del mundo externo, la representación, menos poder tendrá la voluntad sobre ti. La riqueza interior es la única riqueza que la voluntad no puede quitarte. Paso 6. La meditación sobre la muerte, la perspectiva final. Medita regularmente sobre la certeza de tu propia muerte, no como un ejercicio mórbido, sino como una herramienta de perspectiva. La muerte relativiza todos los deseos y sufrimientos. Te recuerda que la lucha es temporal y que la liberación es inevitable. Esta meditación te ayuda a vivir cada día con la conciencia de la futilidad de la voluntad, lo que paradójicamente te permite vivir con más calma y propósito. Paso 7. El reconocimiento del tedio. La advertencia. Cuando sientas tedio, no lo evites con distracciones. Reconócelo como la prueba de que la voluntad ha sido momentáneamente saciada y que la vida, en sí misma, carece de un propósito inherente. El tedio es una oportunidad para la contemplación estética o la compasión, en lugar de una señal para buscar un nuevo deseo. El tedio es el silencio de la voluntad, y en ese silencio reside la paz. Hemos viajado a través del sombrío pero liberador universo de Arthur Schopenhauer. Hemos aprendido que la vida es dolor, que el deseo es tormento, y que la felicidad es una ilusión fugaz. Pero esta verdad, lejos de ser paralizante, es la fuente de nuestra indestructibilidad. La persona que huye del dolor es frágil. Su paz depende de que el mundo coopere con sus deseos. El discípulo de Schopenhauer, en cambio, es inquebrantable. Ha internalizado la ley de la voluntad. Sabe que el dolor vendrá, y cuando llega, lo recibe no como un enemigo, sino como un mensajero que confirma la verdad de la existencia. La indestructibilidad no es la capacidad de no sentir dolor, sino la capacidad de sentirlo plenamente y aún así permanecer en calma, sabiendo que ese dolor no es más que el eco de la voluntad universal. Es la paz que se encuentra en la resignación lúcida, en la comprensión de que somos parte de un drama cósmico sin sentido, y que nuestra única libertad real reside en la negación de nuestro papel como actores impulsados por el deseo. Usa tu dolor, deja que te despierte, deja que te enseñe la compasión, deja que te impulse a la contemplación, deja que te muestre la futilidad de la ambición ciega. Al hacerlo, te liberas de la tiranía de la voluntad, te conviertes en un observador, un sabio que mira el mundo arder sin ser consumido por las llamas. La lección de Schopenhauer es la más difícil de aceptar, pero la más poderosa de dominar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento que te destruye es opcional. Elige la comprensión, elige la compasión, elige la renuncia, y al hacerlo, te volverás, en el sentido más profundo y filosófico, indestructible. La paz no se encuentra en la victoria sobre el mundo, sino en la victoria sobre la voluntad dentro de ti. La voluntad, en su manifestación más íntima, es el impulso ciego de la existencia. Schopenhauer, influenciado por las Upanishads, vio en este concepto un paralelo directo con el Brahman o el Atman, pero despojado de cualquier connotación divina o benévola. Es una fuerza que simplemente es, y su ser es un eterno devenir, un ciclo de afirmación y negación. Cada criatura, cada planta, cada piedra es un objeto de la voluntad, una objetivación.
Y la más compleja y dolorosa de estas objetivaciones es el ser humano, dotado de intelecto, que es la única herramienta capaz de volverse contra su creador. El intelecto, para Schopenhauer, no es el amo, sino el sirviente de la voluntad. Su función primaria es idear medios para satisfacer los deseos del cuerpo, que son las manifestaciones directas de la voluntad. Sin embargo, en el ser humano, el intelecto alcanza un grado de desarrollo tal que puede por un momento liberarse de su servidumbre. Es en este momento de lucidez que el hombre puede ver la cadena de su esclavitud. El deseo lleva al dolor, la satisfacción lleva al tedio, y el ciclo se repite ad infinitum. El dolor, por lo tanto, es la voz de la voluntad. Es el grito de la carencia, y al ser la voz, es también la pista. Si el placer nos engaña con la ilusión de la finalidad, el dolor nos grita la verdad de la infinitud del querer. Un hombre que nunca ha sufrido es un hombre que nunca ha visto la verdad. Vive en el sueño de la representación. El dolor es el despertador metafísico. Es por eso que la lección de Schopenhauer es tan radical. No busques la cura para el dolor. Busca la comprensión que el dolor te ofrece. Profundicemos en la naturaleza del tedio. El Langeweile no es simplemente aburrimiento, es la prueba de la vacuidad de la existencia. Cuando la voluntad no tiene un objeto externo que perseguir, se vuelve sobre sí misma y revela su propia falta de contenido. El hombre se distrae con juegos, con sociedad, con ruido, para evitar el encuentro consigo mismo, porque ese encuentro es el encuentro con el vacío de la voluntad. El tedio es el dolor de la voluntad que se ha quedado sin cadenas para tirar. El sabio, en cambio, usa el tedio como una oportunidad. Es el momento en que el intelecto, liberado de la tarea de servir a un deseo, puede dedicarse a la contemplación desinteresada. La indestructibilidad, entonces, se construye sobre la base de la resignación intelectual. No es una resignación pasiva, sino una activa, una que se basa en el conocimiento profundo de la ley del mundo. Es saber que aunque el dolor de la voluntad te atraviese, no puede definirte ni destruirte, porque has encontrado un refugio en el intelecto, en la contemplación de las ideas. El camino estético, la contemplación del arte, es el más accesible de los refugios. Schopenhauer eleva la música a la cima de las artes porque, a diferencia de la pintura o la escultura, que son representaciones de las ideas, la música es una copia directa de la voluntad misma. Las melodías, las armonías, los ritmos, son las objetivaciones de los movimientos internos de la voluntad, el deseo, la frustración, la alegría, la tristeza. Al escuchar música, el individuo se siente conectado con la esencia del mundo, pero sin el aguijón del deseo personal. Es una catarsis metafísica. El dolor se transforma en belleza. El camino ético, la compasión, es la manifestación práctica de la comprensión metafísica. Si la voluntad es una sola, entonces el dolor que siente el otro es, en esencia, mi propio dolor. La compasión rompe la ilusión de la individualidad, el principium individuationis. Es el acto de ver a través del velo de malla y reconocer la unidad subyacente de todo sufrimiento. La compasión no es un sentimiento sentimental, es un conocimiento. Es la única moralidad que Schopenhauer acepta como genuina, porque es la única que niega el egoísmo, que es la afirmación más brutal de la voluntad. El ascetismo, el camino de la renuncia, es la negación más directa de la voluntad. El asceta, al negar el placer, el sexo, la comida en exceso, niega los impulsos más fundamentales de la voluntad. Cada acto de privación es un golpe al motor de la existencia. En la vida moderna, esto se traduce en el ascetismo intelectual. Es la renuncia a la distracción constante, a la sobrecarga de información,
a la búsqueda de la gratificación instantánea. Es el entrenamiento de la mente para encontrar satisfacción en la simplicidad, en la contemplación, en el trabajo desinteresado. Es el camino para volverse autosuficiente, para que la paz no dependa de lo que el mundo te da, sino de lo que tú te niegas a querer. La aplicación práctica de esta filosofía en la vida diaria es la clave para la indestructibilidad. El dolor de una traición, por ejemplo, es la voluntad manifestándose como el deseo de lealtad y la frustración de ese deseo. El indestructible no se enfoca en la persona que traicionó, sino en la naturaleza de la voluntad que impulsa a todos los seres a actuar egoístamente. Al despersonalizar la traición, el dolor se convierte en una lección sobre la naturaleza humana y no en una herida personal. El dolor de la enfermedad o la vejez es la voluntad en su fase de declive. En lugar de luchar con desesperación contra lo inevitable, el sabio acepta la ley de la voluntad y se enfoca en el cultivo del intelecto, que es la parte de sí mismo que puede trascender el cuerpo. La enfermedad se convierte en una oportunidad para la contemplación, para la lectura, para la profundización del conocimiento. La lección final de Schopenhauer es que la paz no se encuentra en la afirmación de la voluntad, sino en su negación. El dolor es el camino. Es el fuego que quema las ilusiones y forja el espíritu inquebrantable. Al abrazar el dolor como tu maestro, te liberas de la esclavitud del deseo y te conviertes en el observador lúcido de tu propia existencia. Esta es la verdadera indestructibilidad. El concepto de la voluntad como una fuerza ciega y sin propósito es lo que distingue a Schopenhauer de la mayoría de los filósofos occidentales. No hay un telos, un fin último en la existencia. La voluntad simplemente quiere, y su querer es un sufrimiento perpetuo. Esta visión, aunque pesimista, es profundamente liberadora. Al eliminar la expectativa de un propósito divino o de una felicidad garantizada, el individuo se libera de la frustración de no encontrar lo que no existe. La indestructibilidad surge de esta liberación de la expectativa. La metafísica del amor, según Schopenhauer, es otro punto crucial. El amor romántico, que parece ser la máxima afirmación de la voluntad individual, es en realidad el engaño más sutil de la voluntad de la especie. El impulso sexual, disfrazado de amor, es la voluntad asegurando su próxima objetivación. El individuo cree que está buscando su propia felicidad, pero en realidad está siendo manipulado por la voluntad para perpetuar el ciclo de sufrimiento. El dolor de un corazón roto es el dolor de la voluntad de la especie frustrada en su intento de asegurar la descendencia. El sabio ve a través de este engaño y se libera de la tiranía de la pasión. La política y la sociedad también son campos de batalla de la voluntad. Las instituciones, las leyes, los gobiernos son intentos desesperados de la voluntad de la especie de mitigar el sufrimiento que ella misma crea. Son paliativos, no curas. La verdadera paz no se encuentra en la utopía social, sino en la retirada interior. El sabio no espera que el mundo cambie. Cambia su relación con el mundo. La práctica de la soledad, como se mencionó, es vital. Schopenhauer argumentaba que la calidad de la vida de un hombre es directamente proporcional a su capacidad de soportar la soledad. La soledad obliga al hombre a confrontar su propia voluntad. El hombre superficial se aburre porque su voluntad no tiene objetos externos para perseguir. El hombre profundo, en cambio, encuentra en la soledad la oportunidad de cultivar su intelecto, de dedicarse a la contemplación de las ideas. La soledad es el gimnasio de la indestructibilidad. El ascetismo práctico debe ser entendido como una forma de higiene mental. Al reducir la dependencia de los placeres externos, el individuo reduce los puntos de ataque de la voluntad.
La frugalidad, la moderación, la disciplina no son fines en sí mismos, sino medios para alcanzar la paz interior. El hombre que necesita poco es el hombre más rico, porque su felicidad no está a merced de la fortuna. El dolor, en su forma más intensa, se convierte en el catalizador de la negación de la voluntad. Una gran tragedia, una pérdida devastadora, puede ser el golpe final que rompe el velo de malla. Es en el fondo del abismo que el individuo se da cuenta de la futilidad de su lucha y de la verdad de la existencia. Es un momento de gracia negativa, donde el sufrimiento se transforma en conocimiento. La lección de Schopenhauer es un llamado a la autonomía radical. La indestructibilidad es la independencia de la voluntad. Es la capacidad de decir, mi paz no depende de lo que me pase, sino de lo que yo decida no querer. Es un camino difícil, un camino de renuncia y comprensión, pero es el único camino que conduce a una paz que el mundo no puede dar ni quitar. La voluntad, al ser una fuerza ciega, se manifiesta en el mundo natural a través de una lucha constante. Homo homini lupus. El hombre es el lobo del hombre. Esta lucha no es un accidente, sino la ley de la voluntad en su objetivación más alta. Cada individuo afirma su propia voluntad a expensas de los demás. El dolor que infligimos y el dolor que recibimos son simplemente el eco de esta guerra metafísica. La compasión es el único armisticio posible, un reconocimiento de que la lucha es interna y que el enemigo es la voluntad misma, no el otro. El intelecto, al volverse contra la voluntad, se convierte en el principio de salvación. Es la luz que ilumina la oscuridad del querer. La filosofía, la ciencia, la contemplación, son las actividades más nobles porque son las que menos sirven a la voluntad. Son actos de conocimiento desinteresado. El hombre que se dedica al estudio, que busca la verdad por la verdad misma, está por un momento libre. La indestructibilidad se manifiesta en la serenidad. No es la alegría superficial, sino una calma profunda que no puede ser perturbada por los vaivenes de la fortuna. Es la calma del que ha visto el juego y ha decidido no jugar más, o jugar solo como un observador. El dolor sigue existiendo, pero ya no tiene el poder de arrastrar al individuo a la desesperación. Se convierte en un fenómeno, como la lluvia o el viento, que se observa desde el refugio de la comprensión. El camino de la negación de la voluntad es un proceso gradual. No se trata de un único acto de renuncia, sino de una serie de pequeñas victorias diarias sobre el deseo. Es la construcción de un hábito mental de desapego y contemplación. La vida del sabio es una constante purificación de la voluntad. La lección de Schopenhauer es, en última instancia, una lección de libertad. La libertad no es la capacidad de elegir entre dos deseos, sino la capacidad de liberarse del deseo mismo. El dolor es el precio de la conciencia, pero también es el camino hacia la libertad. Al aceptar el dolor, al usarlo como un espejo para ver la voluntad, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia paz. El dolor es el único camino hacia la verdad. Es la única certeza en un mundo de ilusiones. La vida, como la conocemos, es una constante afirmación de la voluntad, y cada afirmación es un nuevo eslabón en la cadena del sufrimiento. El hombre que busca la felicidad en el mundo externo, en la representación, está condenado a la frustración, porque el mundo externo es solo el reflejo de la voluntad insaciable. La indestructibilidad es la fortaleza del espíritu que se ha liberado de la necesidad. Es la paz del que ha comprendido que el ser es sufrimiento y ha elegido el no ser del querer. Esta elección no es la muerte física, sino la muerte del ego, la muerte de la afirmación individual de la voluntad.
El dolor es el martillo que forja la armadura. Cada golpe, cada pérdida, cada frustración es una oportunidad para fortalecer la distancia intelectual. El sabio no se queja del dolor, lo usa para recordar la ley del mundo, para profundizar su compasión por los demás y para reafirmar su renuncia a la tiranía del deseo. La lección de Schopenhauer es un legado de coraje. Se necesita un coraje inmenso para mirar la verdad de la existencia sin parpadear, pero solo al enfrentar esta verdad, solo al abrazar el dolor como la condición de la vida, podemos trascenderlo y alcanzar la única paz duradera, la paz que reside en la negación de la voluntad. Esta paz es la verdadera indestructibilidad. Profundicemos ahora en el camino ético, el de la compasión, que Schopenhauer considera la base de toda moralidad genuina. La compasión no es un mero sentimiento de lástima, es una experiencia metafísica. Surge del reconocimiento intuitivo de que la distinción entre el yo y el otro, el principium individuationis, es una ilusión de la representación. Al ver el sufrimiento ajeno, el individuo verdaderamente compasivo no ve a un extraño, sino a sí mismo sufriendo en otra manifestación de la voluntad. Es el grito de «tú eres yo» resonando en el corazón. Esta identificación es crucial para la indestructibilidad. Cuando el dolor se convierte en universal, deja de ser una carga personal. El individuo que practica el Mitleid se libera del egoísmo, que es la afirmación más vehemente de la voluntad. El egoísmo nos aísla, nos hace creer que nuestro dolor es único y que el mundo está en nuestra contra. La compasión nos conecta, nos recuerda que estamos todos en el mismo barco, remando contra la corriente de la voluntad. Al aliviar el sufrimiento del otro, el sabio no busca una recompensa, sino que realiza un acto de negación de la voluntad en el mundo. Es un acto de justicia cósmica. La verdadera indestructibilidad se encuentra en esta capacidad de trascender el propio ego y encontrar un propósito en la mitigación del dolor universal. El dolor que has experimentado te da la autoridad moral y la capacidad empática para aliviar el dolor de los demás. Es la transformación del veneno en medicina. Consideremos también el papel del tedio en la vida moderna. Schopenhauer lo identificó como la segunda gran fuente de sufrimiento, el dolor que surge de la ausencia de dolor. En nuestra era de constante estimulación, el tedio se ha convertido en el enemigo público número uno. Las redes sociales, el entretenimiento incesante, el ruido constante, son todos intentos desesperados de la voluntad de encontrar un nuevo objeto de deseo para evitar el vacío. El hombre moderno teme el silencio, porque en el silencio escucha el susurro de la voluntad sin propósito. El tedio es, de hecho, una oportunidad de oro. Es la voluntad en reposo. Es el momento en que el intelecto puede liberarse de su servidumbre y dedicarse a la contemplación. El hombre indestructible no huye del tedio, lo abraza. Lo usa como un faro que le indica que es hora de retirarse al refugio interior. Es el momento de la lectura profunda, de la reflexión filosófica, de la creación artística. El tedio, bienvenido, se convierte en el catalizador de la vida intelectual, que es la única vida que ofrece una liberación duradera de la tiranía del querer. La capacidad de estar solo y no aburrirse es la medida de la riqueza interior y, por lo tanto, de la indestructibilidad. Finalmente, volvamos al intelecto. Schopenhauer lo ve como una linterna que la voluntad usa para encontrar su camino. Pero esta linterna, al ser encendida, puede iluminar no solo el camino, sino también a su portador. El intelecto, a través de la filosofía, se vuelve autoconsciente. Se da cuenta de que es un mero fenómeno, una herramienta, pero también se da cuenta de que tiene el poder de observar la voluntad sin participar en ella.
La libertad intelectual es la única libertad real. No es la libertad de elegir, sino la libertad de conocer. Al estudiar la metafísica de la voluntad, al comprender las leyes del sufrimiento, el intelecto se eleva por encima de la voluntad, se convierte en el ojo del mundo, el sujeto puro de conocimiento que observa el drama de la existencia sin ser arrastrado por él. Esta es la culminación de la lección de Schopenhauer: usar el dolor, la manifestación más clara de la voluntad, para encender la luz del intelecto y, a través de esa luz, alcanzar la paz inquebrantable de la resignación lúcida. La indestructibilidad es la victoria del conocimiento sobre el querer.